Está con nosotros Oscar Belbey. ¿Cómo te va, Oscar? Hola, ¿qué tal? Buenas Estoy tardes. con Rosales, yo no con Spam, aviso. ¿Estás con Rosales? Estoy con Rosales. Hace unos días, fue el año pasado, pero no ha pasado tanto tiempo, se sancionó el Congreso Nacional a instancia de un pedido de la Casa Rosada, sancionó una ley conocida como la Ley Antiterrorismo o Antiterrorista, que establece una serie de figuras legales, o mejor dicho, engloba dentro de la figura legal del antiterrorismo una serie de situaciones que avanzan sobre la legitimidad, por ejemplo, de la protesta social. El kirchnerismo en el Congreso acompañó el pedido de la Casa Rosada, pero muchísimos kirchneristas que adhieren al proyecto nacional han alzado su voz criticándolo. Uno de los últimos fue, no porque esté cerca del kirchnerismo, pero sí porque fue propuesto por Néstor Kirchner para ocupar un cargo importante en la Corte como ministro. Me estoy refiriendo a Eugenio Zaffaroni, una eminencia internacional del derecho penal. Sí, así es. Una cantidad importante de organizaciones de derechos humanos, legisladores, y también algunos kirchneristas expresaron su disconformidad con la aprobación de esta ley, que falta todavía la aprobación del Senado, pero evidentemente el objetivo de esta ley, si uno lee a través de la letra, esto permitiría poder reprimir la protesta social, digamos, que esa es la mayor preocupación. Uno de los temas que se objeta entre tantos, yo creo que la referencia más importante de oposición, digamos, a esta ley es la de el juez Zaffaroni, digamos, ¿no? Yo tomo como referencia lo que dice Zaffaroni, porque el año pasado sacó un libro muy importante que es La palabra de los muertos. En este libro hace una referencia donde cita muchos de estos temas, es decir, la injerencia de Estados Unidos luego de las Torres Gemelas, que pasó de Roosevelt a Bush, digamos, en cuanto a la definición de las reglas jurídicas a nivel internacional. Entonces, un vuelco muy importante con el tema central de las Torres Gemelas, la destrucción de las Torres Gemelas, que todavía seguimos pensando si fueron reales o si las organizó la CIA, ¿no? Como tantas cosas que están diciendo que organiza la CIA y que son muy sospechosas. Entonces, el vuelco en el derecho internacional, Zaffaroni lo toma y lo analiza desde la perspectiva nacional también, ¿no? Es decir, estamos hablando de una ley que se acerca mucho más a la ley Cané o a la ley de residencia, cuando lo que se pensaba era en que los socialistas, los trotskistas, los anarquistas de los años 10 o 20, 1910, 1920, eran aquellos a quienes había que expulsar. Y entonces ahora nos pensamos, el kirchnerismo, que está hablando de una política progresista, democrática, ¿por qué está promoviendo o está avalando por unanimidad, digamos, en la Cámara de Diputados, este tipo de leyes? Entonces, si nos ponemos a leer, yo estaba leyendo algunas letras en el diario Cruz del Sur, te comentaba hoy de Récord de Sergio Arelovich, y hacía un análisis de la situación financiera internacional. Y esto lo digo porque Arelovich, que es un economista, digamos, rosarino, hace referencia a qué es el Gafi, porque los que están opinando en contra de haber promovido esta ley antiterrorista, entre comillas, dicen que es el Gafi, que es un grupo financiero que se creó a partir del tema de las Torres Gemelas. Entonces, lo que se está planteando es que se pueda perseguir a las supuestas organizaciones terroristas a partir del seguimiento de la forma en que se financian, digamos. Pero esto es mucho más amplio, entonces nunca se termina de saber si es tan amplio y tan ambigua una ley de esta naturaleza, que
yo coincido con aquellos que tienen el criterio de plantear que cercena los derechos, que cercena la democracia participativa, cercena la protesta social. Entonces estamos ante una ley que evidentemente está tapando algo. Entonces ese algo suponemos que es lo mismo que está planteando Estados Unidos, es decir, está tapando sus actividades terroristas internacionales en algunos países en los cuales tiene derechos muy importantes, económicos, petroleros, de gas, etcétera, etcétera, y son aquellos países invadidos. Si nosotros tenemos una ley de esta naturaleza acá, queremos pensar por qué estamos cumpliendo con este tipo de verticalidad, digamos, con los Estados Unidos. Algunos están diciendo, lo decía Arelovi también, con una pauta para poder haber participado o ser parte Argentina junto con Brasil del grupo de los 20. Entonces, son elementos que a la población en general no le llegan. Aquellos que analizamos un poco la política internacional creemos que es muy convincente esto que dice Arelovich, y también tomo algunos de los análisis, digamos, que hace Zaffaroni en su libro. Es decir, no quiero tergiversar un poco lo que dice Zaffaroni, ¿no? Por eso quería leerte una parte donde Zaffaroni realmente nos trae a colación que dentro de esto también las cosas que objeta Zaffaroni es la impronta mediática y la usurpación de los títulos por parte de determinados medios que sobrevaloran algunos elementos como de la impronta mediática. Entonces, lo que dice Zaffaroni en este sentido y con esta ley, a la cual obviamente la rechaza, está diciendo que algunos medios, y nosotros como medios nos tenemos que hacer cargo también, que toman la criminología con un afán mediático de sobrevalorar cuáles son las muertes buenas y cuáles son las muertes a omitir. Las muertes buenas parece que son aquellas que hay que mostrar, como la violencia diaria, la muerte por asalto a mano armada, pero no se toman en cuenta las muertes sociales, es decir, la gente que muere de hambre, la gente que muere por no tener salud, la gente que no tiene acceso a la educación, a la información. Entonces, todo este sector que no tiene socialmente y desde el Estado una respuesta, entonces son los muertos que, como las grandes matanzas o los grandes crímenes de la humanidad, como fueron las matanzas en África, en Ruanda, como fueron la matanza armenia, para hacer un poco de historia, o como fueron los pueblos originarios en la Argentina. O Yugoslavia, en Yugoslavia también, Bosnia, Herzegovina. Entonces, pero también poner a la misma altura los problemas sociales y las muertes sociales que hay. Entonces, esto es lo que objeta Zaffaroni, y también incluye esta ley antiterrorista en dar una cobertura, digamos, para evitar que estas muertes fueran mostradas hacia afuera. Entonces, sí, con estas reflexiones, digamos, ayer estábamos jugando con los Reyes Magos acá en ATP, hoy estábamos hablando de Rosales y Spam. Es una invitación a pensar en esto. Nosotros esbozamos una idea sobre un tema que creemos importante para la sociedad. Estamos en verano, queremos ver las chicas en malla, todo lo que pueda hacer, pero también creemos que es necesario que la sociedad se involucre en un pensamiento un poco más profundo de ver por qué ocurren estas cosas, por qué se aprueban este tipo de leyes, y que después, cuando tengamos que hacer un análisis determinado sobre por qué pasan las cosas, tengamos algunos elementos. Lo que intentamos nosotros, vos, yo, los que hacemos un poco de análisis político, análisis económico en ATP, intentamos darle algunos elementos a los televidentes para que de esta forma podamos hacer un análisis a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Dos cosas que yo quiero decir. La primera, en manos de qué jueces ponemos a disposición esta reforma del Código Penal, jueces que, como los que hablábamos recién, en este caso hablábamos de conjueces al principio del programa, interpretan de una manera muy distinta a la interpretación que hace el grueso, ¿no?, de la comunidad jurídica a nivel país. ¿Hasta dónde hay una madurez judicial en Argentina que
interprete que una marcha por pedido de aumento salarial no es una movida antiterrorista, no es una movida terrorista, que tal vez los empleados de Narampol, por poner un ejemplo, están reclamando, bien, mal, equivocadamente o no, que se reincorporen todos los trabajadores a la planta y que se empiece a producir de algún modo, o de manera de recuperar la empresa desde el sindicato o que la recupere el empresario. Ahora, un juez puede interpretar que esa movilización representa una presión, ¿no?, hacia ciertas personas, y que esa presión, esa atención es una especie de situación que obliga o al Estado o a un particular a obrar en tal y cual sentido. Esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque además ya el Código Penal establece figuras que reprimen a aquellos grupos de presión que de algún modo intenten torcer la voluntad del Estado por sobre todas las cosas. Eso por un lado. Y te agrego a lo de los jueces. Lo que pasó días pasados, obviamente estoy en total desacuerdo con la decisión de los jueces de liberar a Brusa, digamos, de darle, y al Curro Ramos. Pero también el asesinato de estos 3 chicos en Rosario por parte de la policía y el intento de cubrir esto, digamos, por los mismos jefes policiales, realmente es otra muestra de lo que está diciendo Zaffaroni. Es decir, la primera intención es cubrir esto y disimular como fuera un ajuste de cuentas. Entonces, estos temas, nosotros que estamos en los medios de comunicación, que tratamos o intentamos de hacerles llegar a los televidentes información, pero esta información que tenga algo de formación para que la gente comprenda y tenga objetivamente cómo pensar esta información que le llega, también hay que hacérsela llegar en potencial y no con definiciones tan claras como que está totalmente descartado cualquier posibilidad de que haya habido de parte de la fuerza policial alguna cosa distinta a la que ellos exactamente dicen, o que comentabas vos hoy con el caso Brusa, no objetar lo que están haciendo los jueces. Yo creo que tenemos que objetar para que ellos también sientan que la opinión pública, que el periodismo, que la población en general está atento a lo que están haciendo, tanto la policía como los jueces. Sí, y además estar atento porque casi siempre la brutalidad del Estado y de sus instituciones afectan al que menos tiene. Y el que menos tiene siempre está más lejos del poder, está más cerca de ser punible. Las dos contradicciones que se presentan en esta situación perjudican siempre al mismo universo. Las personas que menos recursos tienen son las que menos plata tienen de pagar un buen abogado y son las que menos posibilidades tienen de tocar el timbre del presidente de la Corte. Y al mismo tiempo son la carne de cañón para que la brutalidad del Estado los afecte, como por ejemplo una racia, como por ejemplo una golpiza adentro de la comisaría. Todos ustedes que están opinando de estos temas hoy y de muchos otros temas, gente de los espacios populares, hay que prestar atención, como decía muy bien Oscar, muy bien lo que planteaba Oscar. Somos todos nosotros los que participamos de este colectivo, ustedes del otro lado y nosotros, los que muchas veces somos probablemente víctimas de la brutalidad del Estado en cualquiera de sus formas. Y es un llamado de atención muy interesante el que trajiste hoy, Oscar. Y fíjate, un detalle más, uno de los temas de la semana fue el asesinato del gobernador Soria. La mujer de Soria, todos los índices que hay es que fue la que lo asesinó, pero claro, es la mujer del gobernador. Entonces, la forma de cubrir a la señora del gobernador, al empezar a darse la información, era que había tantas dudas que parecía que no había ninguna duda que era inocente, parecía, ¿no? Y bueno, todo indica que cómo se cubre a los poderosos, y cuando son pequeños muchachos o jóvenes de los barrios, primero son culpables, después ven cómo se trata la situación.